Buenas gente. ¿Cómo están? Bueno, hoy sí me importa, espero que estén muy bien. Quiero agradecerles a todos por suscribirse al canal y unirse como miembros, y también a los de Patreon. No se olviden que toda la información de las novelas está en la descripción. No se olviden que pueden encontrar novelas nuevas y adelantadas en mi Patreon. Capítulo 71. La tormenta que se acerca. Demonios, esos cabezas de pájaro. Se fueron sin decir una palabra. Para ellos el pacto de alianza es solo un papel, dijo un arquero élfico, con la voz cargada de ira mientras veía alejarse a los guerreros alados del cielo. No deseaba más que clavarles una flecha. Las líneas del frente ya estaban al límite, con todos los demonios del continente reunidos contra ellos, y ahora, en este momento crítico, los alados del cielo se habían retirado por completo. Extraño. Los guerreros alados del cielo no son conocidos por ser cobardes, murmuró Kraft, también observándolos partir. Como miembro del ejército aliado, había estado luchando para defender el gran bosque élfico, y las batallas del último medio año habían mejorado mucho sus habilidades. Ahora, viendo que todos volaban hacia el noroeste, no podía quitarse un mal presentimiento. Cuando se había separado por última vez de Serie y el grupo de Rhodes, le habían dicho que se dirigían al hogar ancestral de los enanos, que estaba al noroeste, la misma dirección hacia la que ahora se dirigían los alados del cielo. Era exactamente la dirección opuesta al reino celestial. Debía haber ocurrido algo allí. Pero lo único que podía hacer ahora era rezar. Esperaba que Eirik y Norne estuvieran bien. Mientras tanto, Rhodes y su grupo se habían instalado en el tesoro. No podían mover el pedestal de piedra, así que bien podían estudiar los grimorios que habían encontrado para ver si podían hallar una solución. El espacio era lo suficientemente grande para moverse libremente y, aun con todo el equipo y tesoros, todavía había espacio suficiente para su entrenamiento diario. Mira esto, Rhodes. Serie se acercó y se sentó a su lado, con un grimorio en las manos. ¿Qué es?, preguntó él. Ella señaló una página y vio que era un hechizo capaz de congelar agua en hielo. Oye, ¿eso no es magia de hielo? Sí. Este libro parece de una raza del norte, así que registra muchos hechizos de atributo hielo. Ella se sorprendió al encontrar un registro de un hechizo que él ya había creado. ¿Acaso el talento de este hombre no tiene límites? Poder crear la magia de otras razas de la nada era realmente notable. ¿Hay algún hechizo útil allí? Por el momento, su hechizo de hielo más usado era la pared de hielo. Para ataque, solo tenían la lanza de hielo. Era poderosa, pero no tan útil como la lluvia de flechas de luz. La lluvia de flechas de luz tenía un alto volumen y cada flecha era poderosa por sí sola, lo que la hacía mucho más útil que cualquier otro hechizo ofensivo. Serie estaba increíblemente contenta de que el primer hechizo que le enseñó fuera la flecha de luz. De lo contrario, no tendrían esta versión mejorada. ¿Qué tal este?, dijo ella, pasando la página. Es una versión mejorada del hechizo que usaste para congelar el arroyo. A plena potencia, podrías congelar un lago o incluso un mar. Eso es un poco exagerado. Unos pocos miles de metros como mucho, ¿no es suficiente para congelar un mar? ¿Qué es esto, una versión de bajo presupuesto de la edad de hielo? Rhodes pensó que el hechizo era inútil. Apenas habían visto lagos o ríos de buen tamaño en su viaje, y mucho menos un mar. Entonces, ¿qué tal este?, dijo ella, pasando otra página. Aliento de escarcha. Puedes liberar un aliento que congela instantáneamente a un enemigo convirtiéndolo en una escultura de hielo. No, no. La flecha de luz es mejor. Negó con la cabeza como un cascabel. ¿Y este? Puede conjurar una lanza de hielo en el aire. ¿Tiene el mismo volumen que la flecha de luz? No. Solo una a la vez. Entonces no. HMPH. Mi serie claramente no estaba complacida. No, no, no.
¿Qué quieres aprender? Entonces, dijo, dándole un pequeño golpe con su pie. No dolió, pero fue suficiente para mostrar su descontento. Ah, si me hubieras dado 3 golpes en la cabeza, habría tenido el efecto correcto. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué darme 3 golpes en la cabeza? Porque eso significaría, iré a tu cama a las 3 de la noche, dijo, mintiendo sin sonrojarse. Después de todo, era otro mundo. No le temía al gran maestro de esa otra historia que viniera tras él. No entiendo. Serie se rindió tratando de descifrarlo. Siempre decía cosas extrañas. Cerró el libro y lo miró, con la cabeza inclinada. ¿No te interesan estos grimorios? Claro que sí. Mira, dijo, levantando un grimorio propio, estoy estudiando ahora mismo. Déjame ver. Se acercó, y su cabello dorado cayó a su campo de visión, dejando escapar un agradable aroma. ¿Esto es magia de creación? Para ser precisos, es un hechizo para crear materia inorgánica. ¿Materia inorgánica? Como esta moneda de oro o esta gema. Todo es inorgánico. ¿Quieres aprender este hechizo para poder crear monedas de oro y gemas cuando quieras? Sí. Eso era mentira. Quería usar este hechizo para estudiar algo más profundo, como la creación de materia orgánica. Entonces podría avanzar con su propio plan. Pero aún no se atrevía a decirlo en voz alta. Era su pequeño secreto, como sus experimentos con el hechizo de extensión de vida que Serie casi lo había sorprendido haciendo. Ella lo miró con desconfianza y tocó la página ligeramente. La magia de creación no es tan simple. La mayoría de los objetos creados solo duran muy poco tiempo. Se refería a que cualquier cosa que él creara volvería a desaparecer después de un rato. Según ella, no existía registro de un hechizo de creación permanente. Lo sé, dijo él con una sonrisa, pasando la página. Pero aquí dice que alguna vez usaron la magia de creación para crear un objeto permanente, aunque solo fueran metales y minerales simples. Entiendo. No lo sabía. Pero lo que más me intriga, dijo como si fuera un pensamiento pasajero, es si existe magia capaz de crear vida. Estaba intentando averiguar si ella había oído hablar de algo así. Sí. Los enanos tienen una leyenda sobre eso, sobre intentar usurpar el derecho exclusivo de la diosa para crear vida. Su corazón dio un vuelco. Era exactamente lo que había estado buscando. ¿Y qué pasó?, preguntó, tratando de mantener la voz calmada. No lo sé, dijo ella, incorporándose, su cabello dorado brillando con la luz de las lumina-piedras. Una leyenda es solo una leyenda. Y su veracidad es aún menor que la de la espada sagrada, Orc. Siempre he supuesto que era una invención. Rhodes asintió pensativo, acariciando inconscientemente el borde del libro en sus manos. Capítulo 72. El círculo de teletransportación, desciende el golpe divino. Rhodes no creía que la leyenda fuera falsa. La espada asesina de dioses, Orc, era real, después de todo. Así que era posible que los enanos realmente hubieran intentado crear vida. ¿Pero por qué? Solo podía suponerlo. Tal vez los enanos estaban solos. ¿Pero por qué existiría siquiera una leyenda así? ¿No son los enanos famosos por su torpeza con la magia?, preguntó alguien. Precisamente porque no pueden usar magia es que existe la leyenda. Los enanos querían crear enanos capaces de usar magia. El antiguo reino enano había sido una nación poderosa y gloriosa. Habían reunido la riqueza de todo el continente y su ejército era el más fuerte del mundo. Incluso los guerreros alados del cielo se veían obligados a ceder ante ellos. Los enanos de esa época poseían una abundancia de tecnología negra. La ventaja de vuelo de los alados se veía completamente anulada, se convertían en simples objetivos aéreos, derribados por el armamento antiaéreo de los enanos.
En su apogeo, los enanos estaban al borde de convertirse en la tercera raza más fuerte, justo detrás de los dioses y los dragones. Y por eso existía la leyenda. Los enanos, en su deseo de volverse más poderosos, habían alcanzado el poder de la diosa de la vida para crear una nueva raza enana con habilidades mágicas. Pero todo eso se perdió en el desastre que siguió. Los enanos eran ahora una sombra de lo que habían sido. Incluso habían perdido la mayoría de sus técnicas de forja. Una tragedia de proporciones épicas. No me lo puedo imaginar, dijo Rhodes. No lograba comprender cómo los enanos habrían siquiera comenzado a estudiar la magia de la vida. Y tratar de aprender los orígenes de la magia de la vida de una raza que ni siquiera podía usar magia, eso simplemente parecía incorrecto. El tiempo pasó. Una semana voló en un parpadeo. Habían pasado todo ese tiempo en el tesoro. Aunque la magia de Serie les había permitido sobrevivir sin comida ni agua, estar en un espacio tan reducido durante tanto tiempo comenzaba a afectar sus nervios. Ahora estaban reunidos alrededor del pedestal de piedra en el centro de la sala. Eirik jugaba con una moneda de oro. Estas runas son imposibles de leer, se quejó. Yo digo que lo rompamos en pedazos y nos lo llevemos. Y tú puedes ser quien cargue los pedazos, replicó Serie, lanzándole una mirada fría. Ella también comenzaba a frustrarse con el antiguo texto. Era la escritura original enana, un lenguaje que nunca había visto antes. No tenía idea de cómo empezar a descifrarlo. Y la piedra pesaba varias toneladas, era imposible moverla. Por eso debían encontrar otra manera. ¿Qué tal un hechizo de levitación?, preguntó Rhodes. Lanzó un hechizo y el libro en su mano comenzó a flotar. Era una pequeña mejora que había hecho al hechizo, permitiéndole usarlo en otros objetos. Aún no había logrado volar verdaderamente, pero trabajaba en ello. No. El costo de maná sería demasiado alto, dijo Serie, negando con la cabeza. ¿No podemos usar la reliquia sagrada para recargar?, preguntó Norne. No entendía por qué la losa que habían buscado resultó ser una piedra tan enorme, pero sabía que contenía una cantidad increíble de maná. Seguramente podrían usarla para recuperar el suyo. No es tan simple. Para absorber maná necesitas una especie de función de purificación. No todo el maná era utilizable. A menos que se recuperara de forma natural, cualquier maná absorbido de una fuente externa estaría contaminado o corrompido. No podía simplemente tomarlo. La luz de Ersten podía usarse como banco de poder porque Rhodes la había cargado con su propio maná. Incluso Serie podía usarla para recuperarse. Pero el pedestal de piedra era diferente. Era un gigantesco banco de energía, pero no tenían el cable de carga correcto. Lo único que podían hacer era observar. A lo sumo, podrían usarlo para lanzar ciertos hechizos especiales, tal como los demonios habían usado la reliquia sagrada original para abrir un enorme círculo de teletransportación. Ya veo, dijo Norne con una sonrisa irónica. La verdadera pregunta, dijo Rhodes, sumido en pensamientos, es por qué es un pedestal de piedra tan enorme. Eso no es lo que dicen las leyendas. Si no fuera tan pesado, ya habría tomado todas las cosas valiosas del tesoro y me habría ido hace tiempo. No habría perdido tanto tiempo aquí. El silencio era agradable, y no había monstruos que los molestaran. Habían cerrado la entrada, así que nada podía encontrarlos, pero todavía tenía un mal presentimiento. Lo había tenido desde que empuñó la espada del derecho divino, Orc. También me parece extraño. ¿Podría la verdadera losa estar dentro?, expresó Serie, con su propia sospecha. ¿Intentamos romperla? Podemos intentarlo, aceptó Rhodes. Al ver que habían tomado una decisión, Somme se levantó ansioso. Creo que este es mi momento, dijo, tomando el hacha de batalla de su espalda. Un trabajo que requiere fuerza debe ser dejado a un poderoso guerrero enano. Aún no, Somme lo detuvo rápidamente Rhodes. Dejemos que Serie y yo lo examinemos una vez más, solo para estar seguros. No sabían qué pasaría si rompían la piedra. Y si era una trampa,
¿Algo que explotara? No tendrían dónde correr. Esa era la verdadera razón por la que no la había tocado en toda la semana. El grupo se reunió alrededor del pedestal de piedra. Bien. ¿Intentamos escanear su estructura interna primero? Será difícil. El maná dentro es demasiado caótico. Mi hechizo de detección. Antes de que pudiera terminar, el pedestal de piedra comenzó a brillar con una luz cegadora. Sobre las ruinas enanas apareció un enorme círculo mágico. Cualquiera de los sobrevivientes del primer reino enano lo habría reconocido al instante. Era el mismo supergran círculo de teletransportación que los demonios habían usado siglos atrás. Pero esta vez, no emergía una horda interminable de demonios y bestias mágicas, sino un grupo de poderosos guerreros alados del cielo. Guiados por los 13 miembros del consejo, los alados formaron una formación de combate, sus alas blancas brillando con luz sagrada bajo el sol. Empuñaban sus espadas largas, con las puntas todas apuntando hacia las ruinas abajo. Todas las unidades, prepárense para el golpe divino, ordenó la líder del consejo, con voz fría. Toda la raza alada tenía talento para la magia y también poseía una fuerza física formidable, lo que los hacía la indiscutible tercera raza más fuerte del mundo. Y cuando todos sus guerreros liberaban sus ataques más poderosos a la vez, el resultado era el golpe divino, un ataque capaz de destruir cualquier cosa. Al comando de la miembro del consejo, el maná de todos los guerreros alados comenzó a concentrarse, condensándose en un deslumbrante pilar de luz en el centro del círculo mágico. La luz se volvía cada vez más brillante, como un sol cayendo. El golpe divino estaba a punto de descender. Capítulo 73. Bajo el golpe divino. En ese momento, en la tesorería, Rhodes y su grupo estaban completamente ajenos al peligro que se aproximaba. ¿Por qué el pedestal de piedra de repente está brillando?, preguntó Eirik, dando instintivamente un par de pasos hacia atrás. El color se desvaneció del rostro de Serie. Como elfa con un agudo sentido del mana, supo de inmediato que algo andaba mal. Eso no es la piedra misma. Alguien está activando su mana desde fuera. La cabeza de Rhodes se levantó de golpe. No podía ver lo que sucedía afuera, pero una visión ya se había formado en su mente, un enorme pilar de luz descendiendo del cielo como el bastón de Dios, un resplandor cegador que emanaba un aura de destrucción absoluta, a punto de engullir las ruinas enanas por completo. Y ellos estaban justo en el medio. La espada sagrada, Orc, también comenzó a temblar violentamente, como si quisiera advertirlo. Serie. En el calor del momento, lo único que pudo hacer fue gritar y canalizar toda su fuerza en una barrera mágica. Pero era demasiado tarde. ¡Boom! El golpe divino de los alados del cielo descendió. Una luz blanca cegadora atravesó cientos de metros de roca sólida, un poder de aniquilación total que destrozó las ruinas enanas como si fueran de papel. Toda la tesorería tembló violentamente. Eirik tropezó y cayó. Pero Rhodes no tenía tiempo para preocuparse por él. Al escuchar su grito, Serie también levantó la vista, con las pupilas contraídas. Ella también había sentido el enorme hechizo desplegándose afuera, su poder casi inimaginable. Sus instintos de combate se activaron y lanzó inmediatamente su propia barrera mágica, un escudo translúcido que apareció sobre sus cabezas. El golpe divino, habiendo destruido todo lo demás en las ruinas, finalmente chocó contra su barrera, y la explosión resultante fue ensordecedora. Rhodes dejó escapar un gruñido ahogado y cayó de rodillas. Serie hizo lo mismo, con un hilo de sangre saliendo de la comisura de su boca. Él desenfundó inmediatamente la luz de Ersten y Orc, y usando el poder de las espadas sagradas, repuso rápidamente su mana, que se estaba agotando velozmente. Es un golpe divino, dijo Serie, esforzándose por mantener la barrera. El nivel más alto de magia de los alados del cielo. ¿Los alados del cielo?,
dijo Rhodes entre dientes, limpiándose la sangre de la boca. ¿Qué hacen aquí? No había tiempo para respuestas. Cerie estaba usando todo su mana para reforzar la barrera. Un golpe divino no dura mucho. Afortunadamente, la estructura de la tesorería enana absorbió gran parte del impacto y no estaban en el centro de la explosión. Solo tenían que lidiar con la onda expansiva. Pero aún así, la luz destructiva estaba aniquilando rápidamente todo a su alrededor. Los minerales duros, las armas y armaduras maestras enanas, todo fue reducido a polvo. Más arriba, los 13 miembros del consejo observaban las ruinas enanas, ahora completamente envueltas en el pilar de luz, y soltaron un suspiro colectivo de alivio. El golpe divino les había cobrado un alto precio. Su mana estaba casi agotado y no podrían participar en batallas por un largo tiempo. Pero la orden de la diosa se había cumplido, todo aquí, incluidos los demonios y bestias mágicas dentro, sería destruido por completo. Hemos perdido nuestra conexión con la reliquia sagrada. Debe haber sido destruida en la explosión, dijo uno de los miembros del consejo. Habían llegado a las ruinas tan rápido usando el vasto mana de la reliquia sagrada para abrir un círculo de teletransporte, el mismo tipo que los demonios habían usado. El método de activación de la reliquia les había sido concedido por la diosa. Parece que no podremos usar el círculo mágico para regresar al reino celestial. Los otros miembros del consejo se mostraron un poco preocupados. Este era su momento más vulnerable, su mana estaba agotada, su fuerza de combate era una fracción de lo normal. Si encontraban demonios o bestias mágicas, serían indefensos. Pero afortunadamente, todos los monstruos del continente estaban en las líneas del frente, cerca del gran bosque élfico. No tenían que temer un ataque. Vamos. De regreso a nuestro reino celestial. Todos los alados del cielo batieron sus alas y comenzaron a retirarse, dejando detrás un enorme cráter humeante donde antes estaban las ruinas enanas. Cuando la luz cegadora finalmente se desvaneció, el grupo miró a su alrededor horrorizado. Todo el techo de la tesorería, o más bien, todas las ruinas enanas, habían desaparecido. A través del polvo y el humo, la luz del sol, olvidada durante siglos, cayó sobre sus hombros. Pero el calor del sol solo trajo un escalofrío. Más arriba, una formación de guerreros alados del cielo se retiraba, dejando nada más que sus siluetas frías y distantes. Los alados del cielo, la voz de Norne temblaba. ¿Qué hacían aquí? Tal vez solo querían eliminar el nido de demonios y no sabían que estábamos aquí, sugirió Eirik, inseguro. El rostro de Somme era sombrío. A través de las grietas de su barrera mágica, podía ver que el hogar ancestral de su pueblo había sido completamente borrado de la existencia, dejando solo un enorme cráter como testigo. Rhodes se limpió la sangre de la boca y apretó la luz de Ersten. Su mana estaba completamente agotado, su hoja antes brillante ahora apagada y sin vida. Quizá nos buscaban a nosotros. O mejor dicho, a la espada del derecho divino, Orc. No había suficientes monstruos en las ruinas como para justificar semejante ataque. Un enorme círculo de teletransporte, un golpe divino, solo para matar unos pocos monstruos domésticos. Ni Rhodes ni Cerie creyeron en esa explicación por un segundo. Esa es la única posibilidad, dijo Cerie, disipando la barrera mágica. Su rostro estaba pálido como la muerte. Solo la onda expansiva había drenado todo su mana y causado un retroceso significativo. ¿Es este el poder de un dios? Era realmente aterrador. Pero el momento, es demasiada coincidencia. Apenas conseguimos esta espada, dijo Norne, aún incrédulo. Cerie, ¿qué piensas tú? Con el poder precognitivo de Orc, Rhodes ya había visto una visión de los alados del cielo. Los había visto emerger de un enorme círculo mágico, liderados por los 13, y desatar su ataque definitivo. Y no necesitaba adivinar qué era ese círculo mágico. El mana de la losa de piedra había sido activado.
Era una recreación perfecta del desastre que había caído sobre el primer reino enano cientos de años atrás. Solo que esta vez, los alados del cielo habían sido los ejecutores. Sospecho que la caída del primer reino enano estuvo relacionada con los alados del cielo. O más bien, con la diosa. Era una teoría impactante. Capítulo 74. La verdad revelada. El círculo de teletransportación de tamaño colosal solo había aparecido una vez en la historia, durante la caída del reino enano. Pero ahora había vuelto a surgir, y esta vez lo habían utilizado los alados. Era imposible no establecer una conexión. Es difícil decirlo. No tenemos suficiente información, dijo Norne, negando con la cabeza. La implicación era demasiado impactante, no sabía cómo responder. Rhodes no respondió de inmediato a la teoría de serie. Utilizó su hechizo de levitación y se elevó en el aire. Las ruinas enanas se habían reducido a un enorme cráter. Las bestias mágicas, los incontables tesoros, todo había desaparecido. Este es el ataque mágico más poderoso del continente. El golpe divino de los alados, dijo Serie, volando junto a él. Descendieron hasta el centro de las ruinas, seguidos por los demás. Eirik pateó los escombros. Todo se ha ido, dijo con voz abatida. Todo ha desaparecido. Excepto por los pocos grimorios que habían logrado llevarse, todo en el tesoro había sido destruido. Aunque no le pertenecía, verlo así le dolía. Había sido el tesoro más valioso del continente. Esos malditos pájaros estaban completamente locos. Esos bastardos. ¿Cómo se atreven a hacerle esto a nuestro hogar ancestral? Bramó Somme, temblando de ira. Para todos los enanos, el primer reino enano era su hogar ancestral. Cada uno soñaba con reclamarlo y restaurar su antigua gloria, incluso después de haber sido invadido por hordas de monstruos. Pero ahora, esa esperanza se había desvanecido por completo. No, todavía hay una posibilidad, dijo Rhodes, con la mirada fija en un punto de las ruinas. El poder de la espada del derecho divino, Orc, pudo resistir el golpe divino. Eso significa que el pedestal sobre el que descansaba podría haber sobrevivido también. En realidad, su propio poder jamás habría resistido un ataque así, ni siquiera con la energía almacenada de la luz de Ersten. Solo cuando estaban a punto de ser superados, Orc liberó su propio poder, reforzando la barrera mágica. Gracias al poder de ambas espadas sagradas habían logrado sobrevivir. Y en opinión de Rhodes, una reliquia sagrada no podía haber sido destruida tan fácilmente. Debía seguir allí, enterrada bajo los escombros. El grupo comenzó a buscar. Usando su sentido natural para percibir el maná, Serie localizó rápidamente una energía única. Está aquí, anunció. Se reunieron y empezaron a remover la gruesa capa de restos. En el fondo hallaron el pedestal de piedra. Estaba cubierto de grietas, pero su estructura general permanecía intacta. Y, para su sorpresa, el poder del golpe divino había abierto una fisura en el centro del pedestal, revelando un objeto brillante en su interior. ¿Qué es esto?, murmuró Norne, quitando con cuidado los restos y sacando una losa de piedra del tamaño de una mano, de color rojo sangre. Estaba grabada con runas antiguas y era sorprendentemente ligera en contraste con el pesado pedestal que la contenía. Ya veo, exclamó Serie, comprendiendo al fin. Así que esta es la verdadera reliquia sagrada. El pedestal era solo una fachada. Ella y Rhodes habían considerado abrir el pedestal para comprobar si algo estaba dentro, pero temían provocar una fuga de maná. Y justo cuando habían decidido hacerlo, descendió el golpe divino. Aún así, el resultado fue bueno, habían encontrado la verdadera losa. Rhodes tomó la piedra y sintió la inmensa energía que emanaba de ella. El pedestal debió haber sido fabricado por los enanos para amplificar el poder de la losa, por eso lo confundimos con la reliquia misma.
En ese instante, sin el apoyo del maná de la reliquia, el pedestal se desmoronó por completo en pequeños fragmentos. Entre las piedras, un trozo especial de pergamino de piel de animal llamó su atención. ¿Qué es esto?, preguntó Norne al recogerlo. Estaba cubierto de escritura enana que no podía leer. ¿Qué hacía esto aquí dentro? Debe haber estado oculto en un compartimento secreto, dijo Serie, tomando el pergamino. Frunció el ceño ante el complejo texto. Es el mismo tipo de escritura antigua que la del pedestal, pero algo distinta. ¿Puedes leerlo? Sí, respondió con renovada confianza. Fue escrito apresuradamente, así que no es tan complejo como el texto del pedestal. No debería ser difícil descifrarlo. Pasó unos momentos leyendo y luego, con voz grave, comenzó a recitar. Los dioses, divididos por su fe, se han convertido en verdaderos y falsos. El Dios verdadero no es visto, y el falso gobierna. Los enanos, al tocar lo prohibido, han incurrido en un castigo divino. Todo se perderá bajo el poder de los más leales elegidos de los dioses. Que las generaciones futuras, al ver esto, lo comuniquen a todos los enanos y alcen la espada de rebelión contra los falsos dioses. La escritura se volvía cada vez más desesperada hasta que se interrumpía bruscamente. Siguió un largo silencio. Todos estaban atónitos por la revelación. Si contáramos esto, nadie nos creería, dijo Norne, empapado en sudor frío. El Dios verdadero había desaparecido, y el Dios que los elfos y los alados adoraban era falso. Y ese falso Dios había castigado a los enanos por tocar lo prohibido, destruyendo su primer reino. Era demasiado increíble para ser cierto. ¿Los más leales elegidos de los dioses no son los alados? Entonces, ¿fueron ellos quienes destruyeron el primer reino enano?, preguntó Eirik incrédulo. No, replicó Somme con firmeza. Mi abuelo fue uno de los sobrevivientes. Fue un ejército de bestias mágicas el que destruyó el reino enano. No hay duda de eso. ¿Es posible, propuso Rhodes, que los llamados elegidos del dios falso sean las bestias mágicas o más bien, los demonios? Todos quedaron paralizados por su teoría. Incluso Serie lo miró incrédula. Si eso era cierto, ¿cuál era entonces el propósito de la guerra en el gran bosque élfico? Los alados y los elfos, adoradores del dios falso, luchaban a muerte contra los propios elegidos del falso dios. ¿Qué sentido tenía semejante guerra? Imposible. Si fuera así, ¿por qué el dios permitiría que las tres razas se unieran para limpiar el mundo de las bestias mágicas?, negó Serie con fuerza. Ella deseaba matar a un dios, sí, pero no podía aceptar la idea de haber sido manipulada como una marioneta. No lo hace a propósito, dijo Rhodes, con el rostro sombrío. Ahora lo recordaba. Esa mala sensación, esa sospecha persistente era la verdad sobre la aniquilación de la raza élfica en el futuro. Lo estás viendo en Sur Audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 75. El regreso de los alados del cielo. La raza élfica de aquel tiempo era próspera, la cuarta más fuerte del mundo. Poseían el gran bosque élfico, su hogar ancestral, de donde nuevos elfos nacían constantemente, y el reino élfico, una nación dedicada enteramente a la guerra. Era evidente que, con el paso del tiempo, los elfos, con su talento mágico superior, superarían a los alados del cielo. Especialmente en el futuro, cuando la magia de vuelo fuese inventada, la mayor ventaja de los alados desaparecería. Y, sin embargo, en el futuro, una de estas razas no tendría registro en la historia y la otra estaría al borde de la extinción. Toda la raza élfica, prácticamente aniquilada. Rhodes no conocía los detalles, pero sabía que los elfos habían enfrentado una crisis existencial. El falso dios había golpeado el gran bosque élfico, cortando el nacimiento de nuevos elfos. Y luego, el primer rey demonio daría la orden de cazarlos hasta el último, llevando a la otrora próspera raza a la ruina. Uniendo las piezas, comprendió al fin el plan del falso dios.
Su rostro se tornó pálido y la mano que sujetaba su espada sagrada comenzó a temblar. Ya veo, así que eso era, murmuró para sí mismo. Primero usó a los demonios para destruir el reino enano por atreverse a tocar lo prohibido. Luego usó a los alados del cielo para borrar la evidencia. Y ahora, viene por los elfos. Porque conocía el destino de los elfos, podía deducirlo. Los demás no entendían. ¿De qué estás hablando?, preguntó Serie, sujetándole el brazo. Rhodes tomó aire. Serie, creo que debemos volver al gran bosque élfico, dijo con voz grave. ¿Quieres decir? Serie no era ingenua. Comprendió lo que insinuaba. ¿Crees que el gran bosque élfico corre peligro de ser destruido? No lo sé con certeza, pero no podía revelarle el futuro, el declive de su raza, su mayor secreto, aquel que se llevaría a la tumba. ¿No te parece todo demasiado coincidente? ¿Por qué eligió el ejército demoníaco al gran bosque élfico como su objetivo principal? ¿Y por qué los alados del cielo usaron un círculo de teletransportación masiva para abandonar el frente en un momento tan crítico? El rostro de Serie se ensombreció. Las acciones de los alados debían haber sido por órdenes de la diosa. Sin un mandato divino, jamás usarían el golpe divino, pues aquello los dejaba debilitados por largo tiempo. Lo que ignoraba era si los alados del cielo sabían que la diosa a la que adoraban era falsa. Ahora, con su ejército ausente, era incierto si enanos y elfos podrían resistir al ejército demoníaco por sí solos. Por primera vez, sintió miedo. Había dicho que jamás volvería, pero el gran bosque élfico seguía siendo su hogar. No podía quedarse de brazos cruzados y verlo destruido, convertido en un cráter como el hogar ancestral de los enanos. Pero Rhodes, ¿qué podemos hacer nosotros, tan pocos, en una guerra entre razas?, preguntó Norne, con incertidumbre. La fuerza individual era demasiado pequeña para cambiar el rumbo de una guerra. Rhodes bajó la mirada hacia la espada del derecho divino, Orc, y no respondió. No sabía cómo liberar todo su poder. En la última batalla, de no ser por la intervención de Orc, jamás habrían resistido el golpe divino. Como si percibiera su impotencia, la espada comenzó a temblar y de ella emanó un extraño poder. Este es el poder de Orc, dijo Serie sorprendida, sintiendo como su mana agotada empezaba a recuperarse. No, esto es el poder de la reliquia sagrada. Como espada legendaria enana, Orc tenía naturalmente la capacidad de almacenar mana, y su capacidad era mucho mayor que la de la luz de Ersten. Rhodes sintió un pulso en la hoja, como si resonara con él. Los enanos no la habían colocado en el pedestal de piedra solo como adorno. La espada había sido forjada para ser una con la losa, como espada y vaina. La reliquia sagrada era su vaina. Y podía absorber el poder de la losa sin límites, manteniendo a la espada en un estado de perfección eterna. Yaveo cerró los ojos, sintiendo el maná fluir por él. Este es el poder de Orc. La espada del derecho divino y la reliquia sagrada son una sola. Serie lo observó, percibiendo el aura tangible de mana que lo envolvía, sus ojos tornados en un plateado azulado mágico. Para ella, el mana que emanaba superaba con creces al suyo. Pero, en comparación, era un poder etéreo, como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. ¿Este es el poder de la espada del derecho divino? ¿Puedes controlarlo? No por completo, respondió, aferrando con fuerza el mango. Pero creo que será suficiente. El poder de Orc fluía en él. Una de sus habilidades era aumentar temporalmente su propio mana. Y su otra habilidad era el verdadero y original cañón de luz. El instante en que resonó con la espada, aquel conocimiento simplemente le vino. De pronto, el cielo se oscureció. Al alzar la vista, vieron que el ejército de los alados del cielo, que ya había partido, había regresado. Sus alas blancas cubrían el sol. No mucho después de marcharse, la diosa les había otorgado otro oráculo. Pero esta vez, no era solo un mandato, sino una entidad de puro mana.
Mis queridos hijos, vuestra misión aún no ha terminado. Regresad a las ruinas enanas y matad a todo ser viviente que encontréis. La forma de la diosa era majestuosa y hermosa como siempre. Aunque, por alguna razón, las alas en su espalda eran algo diferentes a las de las estatuas de su reino celestial. Pero los alados no lo cuestionaron. Para ellos, la diosa lo era todo. Cualquier duda o especulación era blasfemia. Tras dar su orden, la figura de la diosa se disolvió en una fuente de maná puro, que los alados usaron para recuperar rápidamente la energía que habían gastado en el golpe divino. En poco tiempo, estaban de nuevo en plena fuerza. Capítulo 76. Espada sagrada contra golpe divino. ¿Este es el poder de la diosa? Al presenciar nuevamente el milagro divino, los alados del cielo se llenaron de fervor. No entendían por qué la diosa les había dado otra orden, matar a toda criatura viva en las ruinas enanas. ¿Acaso algo había sobrevivido a un golpe divino? Cuando el ejército alado regresó a los cielos sobre las ruinas y vio a Rhodes y su grupo, comprendieron. Algo había sobrevivido. Un elfo, un enano y 3 humanos, dijo con frialdad la líder del Consejo de los 13. Como miembro de alto rango de una raza longeva, por supuesto había visto humanos antes y los reconoció enseguida. Pero a sus ojos, excepto el elfo, todos eran insignificantes. Entre los miembros del consejo, una joven de cabello rubio miró a Serie con cierta confusión. No entendía por qué estaba allí. Pero aunque se conocieran, eso no cambiaría la decisión del consejo. Ni siquiera podía pedir una explicación. Olivia. ¿Qué estás mirando? La voz aguda de la líder la devolvió a la realidad. Líder honrada, esa elfa es una maga prodigio reconocida entre los elfos, dijo Olivia con cautela. No comprendía por qué la diosa había dado tal orden, especialmente cuando se suponía que eran aliados de los elfos. Matar a una de sus mayores genios podía provocar otra guerra. Obedece la voluntad de la diosa. Olivia, como espada de la diosa, no debes tener voluntad propia. Como elegidos más devotos de la diosa, debían obedecer cada orden sin cuestionar. Incluso si les hubiera ordenado lanzar un golpe divino sobre el gran bosque élfico, habrían tenido que hacerlo. Pero Olivia estaba mostrando pensamientos que no debía tener. Era una mala señal. Todavía era joven y necesitaba más entrenamiento. La líder del consejo apartó la mirada de Olivia y se dirigió a los demás miembros. La gran barrera ha sido desplegada. Todas las unidades están listas. ¿Iniciamos otro golpe divino? La orden de la diosa era matar todo ser vivo en las ruinas enanas. Tras el primer golpe divino, solo quedaban unos pocos. Estaba claro que ellos eran el objetivo de la diosa. No sabían qué crimen habían cometido para provocar su ira, al punto de que ella misma les otorgara poder divino para restaurar su maná. Pero no les correspondía cuestionarlo. Si un golpe divino no bastaba, lanzarían otro para borrar a esos blasfemos de la faz de la tierra. Han venido a silenciarnos, dijo Norne con una sonrisa amarga. Acababan de obtener la espada sagrada, Orc, y ya habían sufrido un golpe divino. Y ahora estaban rodeados por el ejército alado. El primer ataque podría haberse explicado como una ofensiva contra el nido del demonio, pero esto no tenía otra explicación. ¿Era este el poder de un dios? Sentía como si cada uno de sus movimientos fuera observado desde los cielos. Un escalofrío recorrió su espalda. La líder del consejo flotó en el aire, su voz helada resonando sobre ellos. Por el oráculo de la diosa, ejecutaremos a los blasfemos. Miles de alados del cielo lanzaron sus conjuros al unísono y el gigantesco círculo mágico apareció una vez más. Incluso desde la distancia, podían sentir su poder destructivo. «Otra vez», exclamó Eirik, pálido. «¿Pueden usar eso cuando quieran?» «Por supuesto que no. La diosa debió ayudarles a recuperar su maná», maldijo Serie.
Un golpe divino no podía usarse consecutivamente, de lo contrario, no habría sentido pelear. Después de usarlo, los alados quedaban debilitados durante meses. En el pasado, una raza había aprovechado esa debilidad para atacar su reino celestial, causándoles graves pérdidas. Desde entonces, juraron no volver a usarlo salvo por orden directa de la diosa. Norne desenvainó su espada larga. Él y Eirik podían lanzar una barrera mágica y se prepararon para resistir junto a Rhodes y Serie el ataque inminente. El rostro de Serie estaba sombrío mientras desplegaba su barrera, aunque no tenía confianza en que resistiera. Solo la onda del ataque anterior casi los había aniquilado. De no ser por Orc, no estarían allí. Ahora enfrentaban el poder completo y desatado de un golpe divino. Sentía su corazón latir frenéticamente ante la cercanía de la muerte. Pero esta vez, Rhodes dio un paso adelante. Serie, juntos. Le entregó la luz de Ersten y alzó a Orc. Las runas de la hoja comenzaron a brillar una por una. Una oleada de poder sin precedentes emanó de él, deformando incluso el aire a su alrededor. Serie comprendió de inmediato lo que hacía. Estaba lanzando el mismo hechizo que había usado para probar la luz de Ersten, pero esta vez con Orc. No era una simple infusión y liberación de maná, parecía que Orc tenía una habilidad especial propia. Sin dudar, tomó la espada y la alzó también. Vertió en ella todo su maná recuperado, y la luz de Ersten comenzó a brillar con una luz insoportable. Ambas energías se encontraron sobre sus cabezas y, canalizadas a través de Orc, se condensaron en un único rayo de luz plateado azulada que se disparó hacia el cielo. Espada sagrada, desata tu poder. Sostuvo la espada horizontalmente frente a su pecho. Para liberar todo su poder, debía enfrentarse a un dios o a sus elegidos, y los alados del cielo cumplían con ese requisito. El rayo plateado azul era aún mayor que el golpe divino. ¿Qué es eso?, balbuceó Somme, con los ojos muy abiertos. Este es el verdadero poder de la espada del derecho divino, murmuró Norne. El poder de matar a un dios. Los alados, allá arriba, sintieron la amenaza. Todas las unidades, liberen todo su maná, rugió la líder del consejo. Miles de corrientes de luz blanca se fusionaron en un enorme pilar que descendió sobre ellos. El golpe divino había comenzado de nuevo. Al mismo tiempo, Rhodes y Serie blandieron sus espadas sagradas. ¡Boom! El rayo plateado azul y el pilar blanco de luz colisionaron en el aire. En un instante, el mundo perdió su color y una ola de choque aterradora arrasó la tierra. Los pocos árboles que quedaban en las ruinas fueron arrancados de raíz y el cráter se abrió en una red de nuevas grietas. Norne y Eirik lucharon por mantener su barrera mágica, obligados a arrodillarse por la inmensa presión. Tras unos segundos de equilibrio, el pilar blanco comenzó a desvanecerse. Los alados observaron horrorizados cómo su golpe divino era empujado hacia atrás. «Imposible», gritó la líder. ¿Cómo puede un mortal resistir el poder de un dios? Rhodes apretó los dientes y, con un último esfuerzo, empujó hacia adelante. ¡Boom! El rayo plateado azul destrozó el golpe divino y continuó su camino hacia el ejército alado. Los 13 miembros del consejo intentaron formar una barrera defensiva, pero se rompió en el instante en que el rayo la tocó. Una brillante esfera de luz explotó en el cielo y una lluvia de plumas blancas, como nieve, cayó sobre la tierra. Cuando la luz se desvaneció, la formación del ejército alado estaba hecha trizas, sus pérdidas eran catastróficas. «Ganamos», murmuró Eirik, frotándose los ojos, incrédulo. «Eso parece», respondió Rhodes, desplomándose hacia atrás, atrapado por Somme. «Fue increíble», exclamó Somme con admiración. El golpe divino de los alados estaba registrado en la historia, cada uno destruía una nación o un ejército. Era, en todos los sentidos,
el ataque mágico más poderoso del mundo. Y ahora, Rhodes y Serie lo habían enfrentado de frente y lo habían destruido. Un acto de poder tan colosal que sería recordado en los libros de historia por 1000 años. Capítulo 77. El descenso de una diosa. Los guerreros alados supervivientes huyeron en desorden, con sus blancas alas manchadas de sangre. Jamás imaginaron que serían derrotados por manos mortales. Uf, se acabó, dijo Eirik, desplomándose en el suelo. Había agotado toda su energía mágica solo defendiéndose del impacto. Ni siquiera podía imaginar cuánta energía habrían gastado Rhodes y Serie, los principales atacantes. Ellos se habían enfrentado directamente al golpe divino y lo habían roto, diezmando al ejército más poderoso de los alados. Es difícil decirlo, respondió Rhodes, empuñando la espada del derecho divino, Orc. Ahora estaba opaca y sin vida, con su maná claramente agotado. Serie había clavado la luz de Ersten en el suelo, ya no tenía fuerzas para sostenerla. Continuar haciéndolo sería una carga. Algo anda mal, dijo de repente, alzando la vista al cielo. El flujo de maná se ha vuelto extraño. Todo el maná del área estaba en un estado de caos, y el espacio mismo comenzaba a deformarse, como si algo estuviera a punto de abrirse paso. El cielo se tornó de un rojo oscuro, presagio de algo aún más terrible. Esto es malo, murmuró Rhodes entre dientes. El poder precognitivo de Orc le había mostrado una visión de un ser aterrador a punto de descender. ¡Corran! No tuvo tiempo de pensar. Agarró a Serie y echó a correr. Los demás lo siguieron sin dudar. Somme no olvidó recoger la luz de Ersten. Aunque era increíblemente pesada, su fuerza enana apenas le permitía cargarla. A sus espaldas, el mismísimo tejido del espacio comenzó a colapsar. Eso es, los ojos de Serie se abrieron con incredulidad. ¿El poder es tan grande que está desgarrando el espacio? Solo existía un ser en el mundo con tal poder, la legendaria diosa, adorada tanto por los elfos como por los alados, la falsa diosa mencionada en los registros enanos. ¡Corran! Está desgarrando el espacio. Huyeron por sus vidas, y pronto el espacio colapsado quedó atrás. Solo cuando ya no lo veían, Norne finalmente preguntó: ¿qué está pasando? Primero un golpe divino, luego una batalla contra los alados bendecidos por la diosa, y ahora la propia diosa descendía. ¿Qué habían hecho para provocar tanta ira? Probablemente sea por Orc y porque conocemos su verdadera identidad. De otro modo, no tendría tanta prisa por matarnos, dijo Serie, con la mano firmemente entrelazada a la de él. A pesar de que su corazón latía con una mezcla de emoción y terror ante la idea de enfrentarse a una diosa, por alguna razón sentía una extraña paz. Tal vez así se sentía tener a un compañero a tu lado. Era una sensación buena. En el centro del antiguo campo de batalla, una gran grieta en el espacio se abrió, y una figura etérea emergió. Primero miró en dirección a los alados que huían. Inútiles, pero es hora de darles sus órdenes. Los alados, sus elegidos, eran tan puros en su fe que incluso podían usar su creencia para restaurar el poder del alma original de su recipiente, razón por la cual no había podido eliminarla por completo. En un principio, había planeado usar a los demonios para lanzar un ataque sorpresa y debilitar a los alados. Pero aquellos insectos insignificantes lo habían hecho por ella. Había sido un desperdicio de poder. Habría sido mejor si ambos bandos hubiesen quedado heridos por igual, en lugar de que uno fuera completamente aniquilado. El poder de Orc, el rey enano, que jugada tan astuta, murmuró la falsa diosa. Cuando usurpó la autoridad de la antigua diosa, su predecesora, en su último acto de desafío, había esparcido una parte de su poder por el mundo. Ese poder fue hallado por el rey enano. Con él, forjó la espada mata dioses, Orc, y usó su poder para vislumbrar parte de la verdad.
Afortunadamente, ella lo descubrió a tiempo y utilizó a los demonios y su enorme círculo de teletransportación para destruir el reino enano, haciendo que las ruinas se convirtieran en su fortaleza, asegurándose de que nadie más obtuviera a Orc. Pero justo cuando estaba por ejecutar la siguiente fase de su plan, un grupo de insectos se infiltró y la encontró. Se vio obligada a otorgar un oráculo y usar el círculo de teletransportación para enviar a los alados a enfrentarlos. Sin embargo, sus siervos habían fallado, derrotados por el poder de la misma diosa que adoraban. Aún así, el resultado era favorable. Los alados mutilados ya no representaban una amenaza. Era hora de que desaparecieran del escenario de la historia. Un poder divino se extendió, y ella envió un mensaje telepático a los demonios ocultos en las sombras. Los alados estaban en su punto más débil, era el momento perfecto para atacar. Además, el gran bosque élfico también formaba parte de su plan. A veces, el golpe divino no era una magia exclusiva de los alados. Pero un golpe divino lanzado por los demonios era un hechizo aterrador que podía extinguir toda vida, convirtiendo la tierra en un páramo por miles de años. El gran bosque élfico estaba en grave peligro. Tras correr durante quién sabe cuánto tiempo, Rhodes finalmente se detuvo, y los demás, jadeando, lo imitaron. ¿Logramos escapar?, preguntó Eirik, desplomándose. Los eventos del día habían sido demasiado. Un golpe divino, no una, sino 2 veces. Sobrevivir a uno solo ya era motivo de orgullo para toda una vida. Pero 2, y eso ni siquiera era lo más aterrador. Lo peor había sido el descenso de la propia diosa. No la había visto en persona, pero el puro peso de su presencia bastaba para hacerle temblar el corazón. No lo sé. Hemos avanzado bastante. Deberíamos estar a salvo, no, dijo Norne, mirando hacia atrás. Ni siquiera podía ver la sombra de las ruinas enanas. Aún no, dijo Rhodes, empuñando a Orc. Esto es todo, estamos acabados. Apenas terminó de hablar, una cegadora luz dorada atravesó las nubes y descendió hacia ellos. La presión de aquella luz los obligó a arrodillarse, apenas podían respirar. Eso es, murmuró Norne, alzando la vista con dificultad, con las pupilas contraídas. En medio de la luz dorada, una figura femenina difusa comenzó a tomar forma. Capítulo 78. Primer enfrentamiento con una diosa. Ella solo permanecía allí, pero era el centro del universo. El propio espacio a su alrededor comenzaba a desmoronarse ante su presencia, y la tierra se agrietaba en silencio. Ese era el poder de una diosa, un poder tan grande que su forma verdadera ni siquiera tenía permitido descender. De diosa, Eirik castañaba los dientes sin poder controlarse. Sus piernas temblaban. Jamás había imaginado que estaría tan cerca de una divinidad. La fuerza pura de su presencia era aterradora, tan poderosa que estaba aniquilando todo a su alrededor. La presión era sofocante. Sentía que, si ella daba un solo paso hacia él, su cuerpo y alma serían destrozados. Los dioses eran realmente temibles. Pero se obligó a mantenerse en pie, a no arrodillarse. No se rendiría ante ese ser aterrador. Si caía ahora, nunca alcanzaría a Rhodes. No volvería a ser quien siempre necesitaba protección, quien se quedaba atrás. No más. Sin embargo, estaba claro que la diosa no se interesaba por Eirik. Su mirada recorrió al grupo y se detuvo en Rhodes. En sus ojos, aquel pequeño insecto representaba una gran amenaza, un ser con el potencial de desafiar su existencia misma. Era una habilidad exclusiva de los dioses, el poder de la clarividencia. Los otros 2 insectos también poseían ese potencial, pero era débil, con menos de una posibilidad entre 10.000 de manifestarse. No eran nada comparados con la amenaza que suponía aquel que ahora empuñaba la espada del derecho divino, Orc. Su predecesora había dispersado su poder y su habilidad de ver el futuro, por todo el mundo. El rey enano no solo había encontrado ese poder, sino que lo había utilizado junto con la tecnología enana para imbuirlo en la espada. Así,
quien fuera reconocido por la espada también obtendría el don de la clarividencia, un poder que debía pertenecer solo a los dioses. Si solo fuera eso, no se habría preocupado. Pero en manos de ese insecto en particular, todo era diferente. Con una sola mirada de la diosa, Rhodes sintió como si sus huesos estuvieran a punto de romperse. Insecto insensato, has blasfemado contra la autoridad de un dios. Tu pecado solo puede pagarse con la muerte. Su voz carecía de toda emoción, como un trueno. Lentamente levantó la mano, y de la punta de su dedo brotó un rayo de energía pura y concentrada. ¡Cuidado! Serie fue la primera en reaccionar. Gritó y levantó múltiples barreras mágicas, pero el rayo las atravesó todas y alcanzó a Rhodes. El golpe divino le perforó el abdomen, dejando un agujero del tamaño de un puño. Rhodes, el grito de Serie desgarró el aire. Lo había visto, impotente, mientras la luz divina lo atravesaba. Todo había ocurrido demasiado rápido, tan rápido que ninguno pudo reaccionar. La sangre brotó de la herida y él soltó un gemido ahogado, cayendo sobre una rodilla. Era la primera vez que sufría una herida tan grave. Podía sentir cómo su vida se escapaba, pero no podía caer. Aún no. Su rostro estaba pálido como la muerte, pero se obligó a mantenerse erguido, su mano temblorosa aferrando a Orc levantó la espada, y las runas grabadas en la hoja comenzaron a brillar frenéticamente. El poder de la espada estaba casi agotado. Ahora debía extraer sus últimas reservas, junto con el poder de la luz de Ersten. Aún no ha terminado, gruñó entre dientes, con sangre escurriéndole por la comisura de la boca. Orc, dame todo tu poder. La espada tenía voluntad propia, pero no era un espíritu de espada consciente, sino más bien un mecanismo programado. Pero era suficiente. La espada sagrada dejó escapar un zumbido ensordecedor y todas las runas de su hoja se iluminaron. El último resto de su maná estalló y una llama plateada azulada envolvió a Rhodes. Con esa enorme oleada de poder, logró detener la hemorragia. Pero solo era una medida temporal, como cauterizar una herida con hierro candente. Sin atención médica adecuada, la herida empeoraría. Sin magia curativa, era lo único que podía hacer. Una lucha inútil. La voz fría de la diosa resonó mientras alzaba la mano otra vez. No eres más que una fracción del poder del antiguo amo. ¿Cuánto de él crees poder manejar? No tenía intención de ocultar su identidad. Enanos, insectos eran lo mismo para ella. ¿Qué importaba si sabían la verdad? ¿Qué importaba si habían sido reconocidos por Orc? Todos morirían allí. ¿Qué derecho tenían esas criaturas inferiores de tocar un poder que pertenecía solo a los dioses? El segundo rayo de luz surcó el aire. Esta vez, Rhodes blandió a Orc y una barrera plateada azulada apareció frente a él. El rayo y la barrera chocaron con un estruendo ensordecedor. La diosa frunció el ceño. Los enanos siempre con sus trucos. No solo habían infundido tanto poder en esa espada, sino que también la habían ocultado cuando ella había enviado su ejército demoníaco a su reino siglos atrás. En aquel entonces había considerado ordenar a los alados del cielo que lanzaran un golpe divino sobre las ruinas, pero necesitaba una base adecuada para los demonios, así que había desistido. Y ahora, esos pequeños insectos se habían colado entre las grietas. Ese pensamiento fugaz se desvaneció cuando lanzó un tercer rayo de luz. El poder de Orc por sí solo no podría resistirlo. Y esta vez apuntaba a su cabeza. Una vez muerto el portador de Orc, los demás no importarían. El tercer rayo cruzó el aire. Pero entonces, Eirik se lanzó hacia adelante. No tendrás lo que quieres, gritó, levantando un amuleto mágico. Era una reliquia antigua que había encontrado en el tesoro enano, uno de los pocos objetos que habían sobrevivido a la destrucción, junto con sus grimorios. El amuleto estalló en una brillante luz dorada y, por un breve instante, desvió la trayectoria del rayo. El rayo pasó junto a ellos e impactó contra una montaña a sus espaldas,
abriendo un enorme agujero a través de ella. Era evidente cuán poderosa era su ofensiva. De no ser por las múltiples barreras mágicas de serie debilitando el primer ataque, Rhodes habría sido completamente destruido. «Eirik», exclamó Norne alarmado. No tenía idea de que su amigo tuviera un as bajo la manga. Fue una grata sorpresa. Capítulo 79. El último anillo de la espada, la ruptura de la luz de Ersten. «¿Estoy bien?» Eirik apretó los dientes. Enfrentar el poder de un dios hacía que cada músculo de su cuerpo se tensara. Su brazo, que sostenía el amuleto, temblaba violentamente por el dolor y el impacto de la energía divina. Tras desviar el ataque, el amuleto se había hecho añicos, su polvo dorado dispersándose en el viento. Incluso los artefactos mágicos más preciados de los enanos solo podían soportar un solo ataque de un dios. Y ni siquiera lo había bloqueado, solo lo había redirigido. Rhodes encuentra una forma de contraatacar. Sabía que Rhodes no era del tipo que se quedaba de brazos cruzados recibiendo golpes. Tenía que ganar algo de tiempo, aunque le costara la vida. Rhodes aprovechó los preciosos segundos que Eirik le había comprado. «Somme, dame la espada». El enano entendió de inmediato. Con un rugido, lanzó con todas sus fuerzas la pesada luz de Ersten. El peso de la espada hizo que Rhodes tropezara, no pudo atraparla bien, y ésta se hundió en la roca a sus pies. Pero enseguida asió la empuñadura y vertió su maná en ella. Ahora sostenía una espada sagrada en cada mano, y alzándolas ambas, las cruzó, desatando una oleada de energía sin precedentes. Ambas espadas estaban agotadas, y ahora él extraía su propia esencia. Pero no tenía elección. Los dos poderes distintos de las espadas sagradas colisionaron. Al final, Orc, actuando como principal, absorbió todo el poder de la luz de Ersten. La espada ahora palpitaba con un poder mucho mayor que antes, creando un violento vórtice de energía a su alrededor que obligó a los demás a protegerse. «Manifiéstense». «Liberación doble», rugió, vertiendo su propia fuerza vital junto con la de las espadas en una única descarga pura de maná, que luego liberó. Descendió ambas hojas en un poderoso arco dirigido al dios en lo alto. Una inmensa hoja cerúlea de energía cortante rugió en el aire, y el propio espacio a su alrededor comenzó a agrietarse, igual que cuando la diosa había descendido. Por primera vez, un destello de algo parecido a la sorpresa cruzó el rostro frío e impasible de la diosa. Pero eso fue todo. Era como si un insecto insignificante hubiese lanzado lo que creía ser un golpe fatal, pero para ella no era más que un acto final e inútil de desafío. Con el mismo desprecio de antes, alzó una mano con calma para bloquear el ataque, segura de que ese cuerpo de pura energía divina no podía ser dañado. Sin embargo, el poder de Orc al menos le había ganado un mínimo de respeto. Una barrera divina, un escudo de poder tan denso que podía colapsar el espacio mismo, se formó de inmediato frente a ella. Para que siquiera considere usar un hechizo defensivo, pensó, estos insectos deberían sentirse honrados. Pero en el instante en que la hoja cerúlea tocó la barrera divina, ¡crack!, la barrera se rompió. Un suave, pero increíblemente claro, sonido de desgarro resonó. El brazo de la diosa, hecho de pura energía divina, fue cortado por la hoja, dejando una profunda herida de la que comenzó a gotear sangre divina, resplandeciente como acero fundido. Esa sangre divina, la forma más pura de energía celestial, cayó a la tierra, y con cada gota, una pequeña explosión similar a una detonación nuclear sacudía el suelo, dejando cráteres profundos y fundiendo la roca. El poder de un dios no era algo que este mundo pudiera absorber o aceptar. Si un dios cayera y su sangre se derramara sobre la tierra, sería una catástrofe épica, como una lluvia de meteoros que destruiría toda vida. Pero la sangre que fluía ahora no era su verdadera sangre, por lo que su poder destructivo no era total. Aún así, su expresión cambió. Más allá de este mundo, su verdadero cuerpo había sido herido.
Esa no era su forma real, sino solo una proyección temporal. Pero incluso así, su cuerpo verdadero había sido dañado. Imposible. Por primera vez, su voz eternamente fría e indiferente tembló con furia. Su forma proyectada parpadeó, y en el mundo más allá, en un plano que los mortales no podían ver, la misma herida apareció en su cuerpo auténtico. El poder de Org era verdaderamente aterrador. Capaz de atravesar la vasta distancia del cosmos y dañar su cuerpo real, y con esa herida, su control absoluto sobre la otra conciencia dentro de ella también se tambaleó. Podía sentirlo, el alma que debía estar suprimida, el alma que jamás debió resurgir, ahora luchaba violentamente. El ataque contenía un fragmento del poder de su predecesora, y había sido suficiente para despertar su conciencia. Eso era algo que no podía permitir. El rostro sagrado de la diosa se torció en una furia colosal. En un instante, decenas de haces de energía, más gruesos y violentos que antes, desgarraron el espacio y cayeron sobre Rhodes y todos los que habían osado desafiar su autoridad divina. La sombra de la muerte descendió sobre ellos. Rhodes, consciente del peligro, utilizó el poder restante de Org y de la luz de Ersten para formar una última barrera defensiva. Pero al ver que los demás también estaban en la línea de fuego, arrojó la luz de Ersten a Serie. Contenía una porción del poder de Org, con ella, podría resistir el ataque. Y como la atención de la diosa estaba sobre él, los demás solo tendrían que soportar unos pocos rayos dispersos. Nunca habría imaginado que la función de almacenamiento de maná que había pedido a Dural añadir resultaría tan útil. Serie canalizó su propio maná en la espada y creó una barrera mágica. Con el poder de ambas espadas sagradas, logró resistir el ataque. Pero fue solo un respiro temporal. La ofensiva de la diosa se volvió aún más frenética. Crack crackle. Se oyó un sonido desgarrador. Era la luz de Ersten. Después de todas las batallas y las inyecciones forzadas de maná, la espada sagrada ya no podía soportarlo, mucho menos un ataque directo de un dios. Una red de grietas se extendió por su hoja. Serie lo vio e intentó retirarla, pero la siguiente ola de ataques ya se abatía sobre ellos. Lo siento, pensó, una disculpa silenciosa para Rhodes y para la espada. Y con sus últimas fuerzas, la usó para erigir una última barrera mágica. La espada dejó escapar un gemido lastimero, y su brillante luz se apagó de inmediato. Shatter. La luz de Ersten, la espada que contenía las esperanzas y los ideales del futuro de la humanidad, se rompió en 3 pedazos opacos y sin vida ante sus propios ojos. No. Quiso salvarla, pero el poder de la diosa era demasiado grande, sus ataques eran implacables. Los últimos haces de destrucción atravesaron la barrera que apenas había logrado mantener y, como la guadaña de la muerte, se dirigieron directamente a su corazón y su cabeza. Capítulo 80, Dioses verdaderos y falsos, y la huida. En el momento crítico, Norne y Somme se lanzaron hacia adelante. Serie ya había bloqueado todos los ataques de su lado, y ellos habían acudido para ayudar a Rhodes. Atacaron al mismo tiempo, su hacha y su espada larga chocando contra el ataque divino. Un instante después, ambos fueron lanzados por los aires, escupiendo sangre. Aún arriesgando sus vidas, solo lograron bloquear 2 de los 3 rayos de luz fatales. Uno seguía avanzando. Serie estaba justo detrás de ellos. Liberó lo último de su maná, conjurando el hechizo élfico de más alto nivel que conocía. Los 2 haces de luz colisionaron y, tras una explosión cegadora, el ataque final fue finalmente detenido. Pero habían perdido por completo la capacidad de luchar. El maná de Serie estaba agotado. Norne y Somme aún podían moverse, pero estaban gravemente heridos. Incluso la fuerza vital de Rhodes había sido sobreexplotada, y su rostro estaba mortalmente pálido. La diosa los observó con frialdad. ¿Y qué si habían bloqueado su ataque? Solo era un último y vano esfuerzo.
Levantó la mano una vez más, apuntando directamente a Rhodes. Pero su ataque fue nuevamente frustrado, esta vez por Eirik. «Maldita diosa. Toma esto», rugió, sacando varias esferas metálicas gris-negras de un bolso en su cintura y lanzándolas con todas sus fuerzas. Eran artefactos mágicos que había encontrado en el tesoro de los enanos, con un efecto similar, pero mucho más poderoso, al hechizo Luz de Rhodes, una de las creaciones más insanas de los enanos. ¡Boom! 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 Una serie de explosiones ensordecedoras desgarró la presión divina. Una luz cegadora, como la de un sol explotando, blanqueó todo el campo de batalla. Luego vino un infierno rugiente que pareció incendiar el propio aire. Norne y Somme, que no habían alcanzado a cerrar los ojos, quedaron temporalmente cegados. «Ese tipo está loco», maldijo Norne por lo bajo, aunque comprendía por qué lo había hecho. Aún así, una señal o advertencia habría sido agradable. «Bien hecho», dijo Serie, con una inusual nota de admiración en su voz. En cuanto Eirik lanzó las esferas, Rhodes comprendió su intención y erigió de inmediato una barrera mágica, apenas suficiente para protegerlos de lo peor de la explosión. Pero la barrera se disipó pronto, ya no tenía fuerza para mantenerla. Su cuerpo cedió, cayendo de rodillas, sostenido solo por su indomable voluntad. Incluso la diosa se vio afectada por la luz cegadora. Aunque bloqueó fácilmente las explosiones posteriores, estas la distrajeron y su rayo de luz pasó de largo. Y ahora, estaba furiosa. Su rostro proyectado se torció con una rabia nada divina. Ser frustrada una y otra vez descargó toda su ira sobre Eirik. Levantó ambas manos, reuniendo un poder divino aterrador. El cielo se tornó rojo y opresivo. Decenas, incluso cientos de haces destructivos surgieron a su alrededor, un poder tan inmenso que el espacio mismo comenzó a colapsar, revelando un abismo negro que amenazaba con devorarlo todo. Todos los rayos apuntaban al insignificante Eirik. El aire pareció congelarse. Ante la conducta desleal de la diosa, Eirik sintió su sangre helarse y sus huesos crujir bajo la presión invisible. En ese momento, el cuerpo de la diosa comenzó a temblar violentamente. Se sujetó la cabeza y gritó: «Orca». Un alarido desgarrador escapó de su boca. Su cuerpo convulsionaba, como si algo intentara desgarrarla desde dentro. «No. Imposible», su voz se volvió caótica. Te tenía completamente suprimida. Y, para sorpresa de todos, su cuerpo comenzó a parpadear entre dos formas, un instante era la benevolente diosa de las estatuas y al siguiente, una figura severa e imponente, irradiando una presión abrumadora. «Eso es», murmuró Serie, atónita. Norne comprendió de inmediato. «Dos almas. Hay dos almas en el cuerpo de la diosa, luchando por el control». El dios era uno solo, pero su fe dividida lo había fragmentado en verdadero y falso. No eran dos dioses distintos, sino dos almas en un mismo cuerpo. Justo cuando el rostro retorcido del falso dios recuperó el control y su aura destructiva volvió a expandirse, la imagen etérea de la benevolente diosa reapareció milagrosamente. «Rápido escapen», susurró con voz débil pero llena de bondad. Luego, su imagen fue reemplazada nuevamente por la severa diosa, pero había ganado tiempo para ellos. Era evidente que estaba sumida en un violento conflicto interno y los había olvidado momentáneamente. «Vamos», gritó Norne, levantando al aturdido Eirik. «Saquen a Rhodes de aquí». Eirik recobró la conciencia y corrió hacia Rhodes. Él y Norne lo sostuvieron, apoyando su cuerpo exhausto. Somme recogió a Orc y los fragmentos de la luz de Ersten, siguiéndolos de cerca. Serie cubrió la retaguardia. Detrás de ellos, los gritos de angustia de la diosa resonaban en el cielo. «No podrán escapar». Su amenaza se cortó por una oleada aún más violenta de poder divino.
El cielo mismo comenzó a deformarse y luego se rompió como un espejo hecho trizas. No se atrevieron a mirar atrás. Con lo poco que les quedaba de fuerza, corrieron. Sostenido por sus dos amigos, la conciencia de Rhodes comenzó a desvanecerse entre el dolor insoportable y la pérdida de su maná y energía vital. Lo último que vio fue a Orc, su luz completamente extinguida, ahora solo una espada de hierro ordinaria. La espada sagrada que una vez había podido derribar a un dios estaba ahora muda y opaca. Cuando finalmente alcanzaron un lugar seguro, Rhodes había perdido el conocimiento por completo. Celia examinó sus heridas, sus pálidos dedos temblando. Sus heridas son graves, susurró. Orc usó lo último de su poder para detener la hemorragia, pero necesita tratamiento. El poder de la diosa aún está corroyendo su fuerza vital. Eirik apretó los puños y miró al cielo a lo lejos. ¿Esa figura benevolente era ella la verdadera diosa? Norne asintió con seriedad. Sí. La que nos atacó era el falso dios. Pero esos últimos trucos tuyos, Eirik, fueron bastante impresionantes, dijo Somme con genuina admiración. No he estado ocioso esta última semana, ¿sabes?, respondió Eirik con una risa corta, aunque su humor se desvaneció enseguida. No pierdan tiempo, intervino Serie. Recuerdo que hay una aldea élfica más adelante. Vamos. Sin dudarlo, levantaron con cuidado a Rhodes y corrieron en la dirección que ella indicó. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Viajero de la Niebla. Lucifer Estrella de Muerte. Hank. Adán Ramos. Sergio Vidaurri. Skeleton. Souta. Croune Gotes. Nac. Oswaldo Escandón Báez. Facundo Nahuel Erazo. Andy 24. Kuroko Rictor. Iron Warrior. Dael. El Jugador. Lady DR. USS Amman. Jesús Garduza. Papa Frita. Víctor Lenovón. Didio Valdés. Cristian Medina. The Penguin. Gonzalo Aros. Benjamín Espinosa. Nahuel Prolatin. Alex. Cristian Murillo. Brandon Niño. Chichón. De los Santos Cortes Víctor Adrián. San 104. Artur. Brandy. Okami. BFA. El K-Gamer. Ripe Sinigami. Gastro. Espíritu de luz y oscuridad. Nada 2.0. Burly Monster 0038. Max Carita riéndose. Ercapi Rula. Walter. Lúmenes. Alain Adalid. Feeling. Emanuel LH. Utomidueña. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordin Muñoz. Eric Zamora. Bokchi de Bokch 01. ISG Ayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián. Nicot 091. Andy Pariona.
Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Z Fanfics. Jonathan Fernando Diego Morales. El Sitio. Pato Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fox Random 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strick SL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me encanta dormir 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo On. Squid Wolf. Luis Fernando. Psycho. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Bock. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Víctor Hernández. Goliat Esparta. Abraham Alvarado. GSH. WMJ. Quiro. Tiago Ramallón. Daniels. Neofanfix 11. Ernest Tio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sirt CF. CW. Doctor Mundo. Lord X. Daniel Zamudio. Juan Cárdenas. TRBRK. Bill Casas. Hirai Yausumaki. Cosme Márquez Tecpa. Cotoria Kane. Salvador García. Jonathan Gómez. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Kim Moimon. Muchas gracias a todos, son unos capos.